A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos, iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una noche, a la salida del teatro, dos hombres discutían sobre cómo reconocer el origen de las personas por su acento y entonación. En ese momento, vieron a una muchacha que vendía flores, y ellos hicieron una apuesta. Uno de ellos, llamado Higgins, se comprometió a convertirla en una dama, solo con enseñarle a hablar y comportarse correctamente. La muchacha era de origen humilde y con fuerte acento de los barrios pobres, y Higgins la convenció de llevarla a vivir a su casa. Allí, la joven aprende la forma correcta de hablar y comportarse y logra confundir a toda la realeza. Esta es parte de una historia conocida como Pigmalión, del gran escritor irlandés Bernard Shaw. Pigmalión está considerada como una alta comedia, divertida e ingeniosa, y aunque algunos la consideran como una obra solo de humor, en realidad trata del amor y contiene numerosos elementos de crítica social. Bernard Shaw, después de Shakespeare, es el autor teatral más significativo de la literatura británica y fue asimismo uno de los más destacados autores de cartas de la literatura universal. Bernard Shaw fue un personaje especial, místico y visionario, hombre tímido, vegetariano, socialista, siempre fue un despiadado crítico de la doble moral y un irreverente con las instituciones. Bernard Shaw estaba desapareciendo un día como hoy, 2 de noviembre de 1950, y el mundo lo recuerda por su valentía y transparencia, por la dureza de sus opiniones. Por ejemplo, cuando decía: "La política es el paraíso de los charlatanes", o "En un mundo feo y desdichado, el hombre más rico no puede comprar nada más que fealdad y desdicha". Las principales noticias del día. Titulares. Cohecho es el delito por el que serán procesadas las 7 personas detenidas por actos de corrupción en Petroecuador. 28 detenidos tras atentados registrados en Guayaquil y Esmeraldas. TIC de Estados Unidos y Ecuador se reunirá en 2023. En el segmento de opinión, transparencia y honestidad. En política internacional, los psicópatas de Alá. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz. ¿Qué pasa con el IES? José Hernández, quedarse está bien, presidente, pero no basta. Noticias del día. Cohecho es el delito por el que serán procesadas las 7 personas detenidas por actos de corrupción en Petroecuador. Desde las 04:25 de este miércoles 2 de noviembre, en la unidad de flagrancia de Quito, la jueza Giovanna Palacios instaló la audiencia de formulación de cargos contra las 7 personas detenidas durante un operativo simultáneo realizado por la Fiscalía como parte de una investigación que estaría relacionada con actos de corrupción para la adjudicación de contratos en Petroecuador. Entre quienes serán procesados por el delito de cohecho están los exfuncionarios de Petroecuador: Lenin A., ex asesor de la Gerencia General; Miguel P., ex jefe comercial; Galo G., ex administrador de contratos; Andrés R., ex jefe de soporte técnico, además del ex subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William B., y los particulares Wilson N. y Jorge P. Información de la Fiscalía señala que estas detenciones y las incautaciones realizadas responden a una investigación por un supuesto entramado de sobornos en el que estaría implicado
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y quien actualmente está bajo las órdenes de la justicia estadounidense, instancia con la que estaría colaborando. Pese a que el nombre de Arias no está en la lista de personas a los que la Fiscalía está formulando cargos, el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa es visto como el líder de la estructura que generó actos de corrupción. 28 detenidos tras atentados registrados en Guayaquil y Esmeraldas. Tras los hechos violentos registrados en las provincias de Guayas y Esmeraldas, las autoridades informaron de la detención de 28 personas. Así lo informaron este 2 de noviembre de 2022. Desde el puesto de mando unificado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, explicó que han emprendido acciones articuladas entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los servicios de inteligencia e investigación. Durante la jornada del martes 1 de noviembre se registraron más de 18 atentados que, según las autoridades, fueron planificados deliberadamente con el objetivo de causar terror entre la población. Juan Zapata, ministro del Interior, se refirió al ataque al centro de salud tipo C perpetrado la noche del martes en Bastión Popular. Son centros de paz, es un acto terrorista. Personal médico y pacientes han sido atacados, así lo dijo el ministro. Informó además que el último atentado ocurrido en la UPC Villa Bonita a las 21:38 en el sector de La Prosperina dejó como saldo un policía muerto y un antisocial fallecido. Unidades técnicas y tácticas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han realizado allanamientos con los siguientes resultados: 28 detenidos, 8 armas de fuego, 227 municiones, 3 fusiles, 13 celulares, una motocicleta, un vehículo, 3 prendas policiales y 600 sobres de sustancias sujetas a fiscalización, además de 3 pistolas, 60 cápsulas detonantes y 8 barras de dinamita. Adicionalmente, en la provincia del Oro, Cantón Piñas, la unidad de lucha contra el crimen organizado detuvo un camión. Producto de ello, hay 2 detenidos y se decomisaron 16.416 tacos de explosivos, 1.200 tacos de dinamita y 150.000 cápsulas detonantes. Este material era proveniente de una fábrica del Perú. TIC de Estados Unidos y Ecuador se reunirá en el 2023. El Consejo de Comercio e Inversiones, TIC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos y Ecuador, un foro para la discusión de asuntos de comercio e inversión, se reunirá el primer semestre del 2023. Así lo dio a conocer el ministro de Producción. El TIC no es parte de un tratado ni lo reemplaza, pero la mayoría de países que tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos pasaron por uno. El anuncio sobre la reunión del TIC se hizo 4 días después de que la representante de Comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, y el ministro de Producción, Julio José Prado, se reunieran en Washington. Las 2 autoridades se reunieron para explorar la ampliación del protocolo sobre reglas comerciales y transparencia, conocido como Acuerdo de Primera Fase, que entró en vigencia en agosto del 2021. Tai y Prado también acordaron establecer equipos para tratar el comercio justo y explorar posibles negociaciones sobre trabajo, medio ambiente y comercio digital. Además, las autoridades abordaron la revisión de la reforma de licencias de importación para productos agrícolas, la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y el estado del Sistema Generalizado de Preferencias. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Las exportaciones hacia ese mercado representaron 4.328 millones de dólares entre enero y agosto del 2022, según el Banco Central. Entrevista del día. Este miércoles 2 de noviembre en Radio Sucesos, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, habló sobre el caso Nilsen Arias. Escuchemos lo que dijo. Bueno, recientemente conocimos sobre este caso de Nilsen Arias, que viene investigándose en los Estados Unidos por lavado de activos. Aquí tiene otras implicaciones y quién más que usted para que nos cuente sobre este entramado de corrupción. Bienvenido, Fernando. Hola, Berito, ya nos vamos volviendo viejos. Yo cuando la conocí ya hablaba de este tema en Fundamedios y claro, han pasado más de una década y como dice el prófugo, siempre el tiempo nos da la razón, aunque no solo basta tener la razón,
bastará que haya justicia y que se logre recuperar este río de dinero que le han quitado al país. Esta trama, que se conoce con el nombre de Petrochina, que ahora tiene el punto más alto en la colaboración de Nielsen Arias, el ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, que estuvo al frente de, digamos así, el superministerio del petróleo, porque la gerencia de Comercio Internacional maneja todas las exportaciones e importaciones de crudo. De acuerdo con nuestras investigaciones, entre el 2010 y el 2017, Arias pasaron por sus manos más de 100.000 millones de dólares en petróleo. Es decir, tiene un poder impresionante. ¿Qué está haciendo ahora la Fiscalía General del Estado? Que ha hecho la madrugada de ayer, el día de ayer, varios allanamientos en Petroecuador para ubicar documentos, información, algunos ya los tiene, y también algunos domicilios particulares de ex funcionarios de Comercio Internacional y del Ministerio de Finanzas. Creo que la captura al día de ayer, y entiendo el proceso que se le va a iniciar al ex subsecretario de Crédito Público, William Vázquez, es el segundo golpe más duro. Vázquez es la segunda pieza de esta arquitectura mafiosa liderada por Rafael Correa, Jorge Glass y Nielsen Arias. Juntos, Nielsen Arias y William Vázquez negociaban junto a Jorge Glass las líneas de crédito con China que son pagadas con petróleo. Esto lo confirma muchísima información de sus relaciones en Beijing y en Bangkok, en Tailandia, para cerrar esos contratos. Prácticamente quien suscribe todas las líneas de crédito en nombre del Estado ecuatoriano es William Vázquez. Es un personaje oscuro, silencioso, muy vinculado a la firma Hogan & Lovells, que es esta consultora de Miami, que definía las fórmulas para el perjuicio del crudo. Esta es la trama. También ha caído Galo Garzón, un ex asesor de Nielsen Arias en Comercio Internacional, quien tiene glosas por $4 millones. Otro de los personajes muy cercanos, íntimos de Jorge Glass, es Andrés Racines. Él y su hermano Diego Racines manejaban Petroecuador de alguna manera, piezas claves de Jorge Glass. Estuvo hasta hace pocos meses en Petroecuador Andrés Racines, y ahora está en manos de la justicia, de la Fiscalía. Entendemos que también ha sido detenido el ex gerente de Comercio Internacional, Mauricio Samaniego, y un chofer, además de un abogado de uno de los vinculados. Estos son las primeras capturas que ha llevado adelante la Fiscalía General del Estado tras el escándalo desatado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para Fernando, importante conocer estos nombres, quiénes eran, pero también el contexto. Y bueno, se habla de una estructura delictiva encabezada por Nielsen Arias, de un proceso judicial que se conoce porque Estados Unidos estaba investigando a Nielsen Arias. El 25 de octubre pasado se conoció que Arias enfrenta un proceso judicial en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero a través de cuentas bancarias en ese país, y según los fiscales norteamericanos, a Arias lo acusaron de formar parte de una trama de corrupción, fue señalado por formar parte de un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero para que compañías privadas comercializadoras de derivados de combustible tengan sus contratos con Petroecuador, adjudicaciones que se habrían realizado además sin concurso, Fernando. Es importante no perder la memoria. Han pasado, reitero, más de una década y muchos se habrán olvidado. Es decir, los jóvenes que me están escuchando este rato no tengan idea de lo que pasó, pero están viviendo la pobreza, el accionar ahora brutal del crimen organizado, de los gatilleros, del narcotráfico, que sin duda es un efecto de este nivel de empobrecimiento al que nos sometió esta política energética. Yo quisiera recordar que a partir del año 2009 fui una de las primeras voces que levantó críticas a este modelo planteado por Correa, que era endeudarse masivamente con China. Correa decía textualmente: nosotros tenemos petróleo, China tiene dinero, ganar, ellos nos prestan, ¿no? Claro, ellos nos prestan la plata, nosotros le damos el petróleo porque ellos necesitan petróleo. Y claro, todo el mundo aplaudíamos, hasta yo creo que medio mudo aplaudí cuando lo planteó así. Pero claro, inmediatamente ya nos dimos cuenta de que no era esta la fórmula, sino era un engaño, era una mascarada para hacer grandes negocios. ¿Qué es lo que pasó? Al final, en una década, el correísmo contrató $19.000 millones
19.000 millones de dólares con intereses de chulco. Antes Correa se quejaba porque el FMI y el Banco Mundial nos cobraba el 3 y el 4% de interés, pero él recibió créditos de China con el 8%, el 7, 25%, y estas líneas de crédito no eran pagadas de forma normal o habitual, sino a través de petróleo, lo cual es un delito. Y para que esto se consume, Correa firmó un decreto, el 466, y por esa razón él está vinculado en el informe de la Comisión de Fiscalización, porque él dio el aval con su firma para que se contrate deuda pública a China pagada con petróleo con intereses de chulco. Estamos hablando que, aquí viene la gran cifra, Correa entregó contratos a China y Tailandia por 1.325 millones de barriles entre el año 2009 y el 2024. 1.325 millones de barriles. De acuerdo con las investigaciones nuestras y del Petroecuador, se ha establecido que el Estado ecuatoriano dejó de percibir $4 promedio por cada barril. Entonces, para que ustedes tengan un desayuno fatal, 1.325 millones de barriles por $4, estamos hablando de un río, de un Amazonas de perjuicio de cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Dónde fue esta plata? Fue a parar a manos de los intermediarios petroleros. ¿Por qué? Porque China nunca llevó un solo barril de petróleo a sus refinerías. Lo que hicieron, y eso lo sabía perfectamente Correa, voy a decir algo muy doloroso. O sea, Correa pensó que nosotros éramos un país de cojudos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo China? Nos prestó nuestra propia plata con intereses de chulco. ¿Por qué? Porque China entregó los contratos nuestros de petróleo a 4 bancos europeos, entre ellos Natixis y Paribas, y a la compañía intermediaria Gumbo. Entonces, estos bancos europeos prevendieron nuestro petróleo. Wow. Sí, hicieron negocios con nuestros contratos y ellos son los que pusieron la plata para que China nos preste. Es decir, la plata no vino de China. Nos han engañado. Estos bancos europeos ingresaron el dinero sucio, el dinero de este esquema delictivo a través del Banco de Desarrollo de China. Entiendo que el Banco de Desarrollo de China habrá cobrado un fee altísimo por el 7,25% de interés, y ellos prevendieron nuestro petróleo, es decir, nos prestaron nuestra propia plata con intereses de chulco, y estos se creen economistas. Acá, gran parte de ese dinero, de los 19.000 millones de dólares, fue desviado ¿a qué? A pagar gasto corriente, violando la ley y la Constitución, y segundo, a financiar obras faraónicas que no sirven para nada. Con parte de este dinero se financió, por ejemplo, la explanada de la refinería del Pacífico, que no existe, 300 millones, la construcción de un acueducto que tampoco funciona, 300 millones, 1.500 millones de dólares botados en la falsa refinería del Pacífico, 1.050 millones de dólares botados en el proyecto Toachi Pilatón, que no funciona, edificios que se caen a pedazos. Es decir, este perjuicio colateral tampoco se ha investigado en el Ecuador. Esta es un poco la trama central. Entonces estamos hablando de que el perjuicio por el escándalo Petrochina bordea los 5.000 millones de dólares. Ahora, estos sobornos que llegan a las manos de Nielsen Arias son parte de este mega atraco. ¿El resto de dinero dónde está? Sin duda está en las empresas de los gerentes de las empresas chinas que construyeron las empresas offshore para desviar el dinero. Está en manos de las empresas intermediarias como Gumbor, Castor Petroleum, Taurus Petroleum. Está en manos del zar del petróleo, Enrique Cadena Marín, según los contratos que fueron publicados por Panama Papers. Él recibía desde el año 2008-2009 $1 por barril. O sea, de los $4, él recibe 1. Supongamos que él negoció 800 millones de barriles. Este señor tiene una fortuna de 800 millones de dólares. Este señor escapó de Estados Unidos hace aproximadamente 1 año y medio, porque ya sabía que la justicia se le venía encima, y ahora vive en España. Se cree que está próximo a entregarse a la justicia de los Estados Unidos. Yo debo confesar por primera vez que el año 2012 presento la denuncia al sinvergüenza del fiscal Carlos Chiriboga Zambrano, y lo digo sinvergüenza porque es un sinvergüenza. El 2012, no solo hace 5 años, el 2012 presento la primera denuncia contra Nielsen Arias por el caso Petrochina, y lo que hizo este sinvergüenza es archivar el proceso. Luego
Me persigue el gobierno y el año 2013 yo viajo a los Estados Unidos y entrego información a la Fiscalía de Manhattan, porque la Fiscalía de Manhattan me dice, oiga, usted ha descubierto las operaciones de Gumbor en el Ecuador. Yo voy y entrego a la justicia americana, espero que no me digan que soy agente de la CIA. Pero gracias a esta información que yo facilité, donde aparece por primera vez el nombre de Raymond Kohout, es que la justicia de Estados Unidos empieza a investigar y luego lo capturan a Kohout, y Kohout dice, sí, yo entregué $70 millones a Nielsen Arias a través de los intermediarios. ¿Y qué hace Correa? Yo el año 2013, pensaba que Correa no sabía todo, estaba engañado, le envió una carta de 9 páginas con 400 documentos de respaldo, con pruebas, transferencias bancarias y todo. Y le digo, presidente, espero que usted no conozca, pero si no conoce, aquí está la evidencia de cómo funciona esta trama de corrupción. ¿Qué hace Correa 2 meses después de que les llega la carta? Allana mi casa con 80 policías, fiscales, genera un ambiente de terror y se roban toda mi información. De ahí yo tuve que salir al exilio, fui a los Estados Unidos y luego a Perú. A mi regreso de Perú, el año 2017, ya con el gobierno de Moreno, entrego una nueva denuncia al otro sinvergüenza fiscal, Carlos Vaca Manchero. Y digo sinvergüenza porque son eso, no tienen vergüenza. Le entregué la denuncia firmada con Ramiro García y 5,000 documentos de respaldo. Ahí se abrió la indagación previa. Vaca no hizo nada. Obviamente, el diablo no se corta las uñas. Luego Paul Pérez, Ruth Palacio y ahora, al fin, Diana Salazar, a quien nosotros le hemos entregado ayer una carta a nombre de 11 legisladores, expresándole todo nuestro respaldo. Obviamente, también nos duele que haya una inacción. Yo le conozco a la fiscal Salazar, ha tenido acciones radicales, impresionantes, como el caso Arroz Verde, el propio caso Odebrecht y este caso de Las Torres, pero sin duda Petrochina es la cima, es el caso más grande, es la catedral de la corrupción de este país, y le quiero decir públicamente a nombre de los legisladores que tiene todo nuestro respaldo, acelere, no se detenga, cuenta con el apoyo de un país, y obviamente también las críticas son buenas en este caso. Fernando, dice este caso de Petrochina más grande que es como una catedral, dice de lo grande que es más grande que Odebrecht. Mucho más grande, porque es una trama transnacional. Estamos hablando de cómo China utilizó a un Estado, como un Estado pequeño como el Ecuador, utilizó bancos europeos y a una red de intermediarios para perjudicarle a este país. O sea, se entendía que las alianzas estratégicas son un acuerdo de gobierno a gobierno donde ningún Estado hace negocios con el otro. Pero aquí resulta que el gran dragón asiático, el gran hermano nuestro, así lo concebía Rafael Correa, vino y a este pobre conejo ecuatoriano lo destripó. Es lo que hicieron, es lo que hicieron. Y reitero, estamos hablando de cerca de 5,000 millones de dólares de pérdidas que representó como mínimo esta trafacía transnacional dirigida en el país por Correa y Jorge Glass. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos. Esta semana queremos conversar con ustedes sobre lo que estamos viviendo. Ecuador vive un tema de inseguridad. Vemos lo que está pasando en provincias como Santo Domingo de los Áchiras o Esmeraldas. Sentimos inseguridad en Quito o en Cuenca. Pensar en que debemos como país generar una gran cruzada nacional. No es un enemigo externo. Estamos dentro del país con temas de crimen organizado, que lo vemos en las noticias, vemos capturas de droga todo el tiempo, problemas en los puertos, problemas en los aeropuertos, creatividad para mandar droga o a Bélgica o a Asia o a Europa o a Estados Unidos. Es hora de que como ecuatorianos nos unamos y generemos una gran unificación para luchar contra este tipo de problemas. Nos generan una serie de dificultades, hay inseguridad en las calles, tenemos miedo de muchas cosas, trabajar como equipo unidos y buscar alternativas de salida, pero también alternativas que nos permitan denunciar a la autoridad, generar alertas en los vecindarios para evitar que en nuestras casas, nuestros hijos, nosotros mismos seamos asaltados o maltratados. No es cuestión de hombres o mujeres, a veces hablamos mucho de los femicidios, uno defiende los derechos y defiende y lucha contra la violencia de las mujeres,
que es muy grave, vemos muchos datos, mucha información donde mujeres son ultrajadas, pero en este momento tenemos que pensar en una gran cruzada nacional de entre todos ir avanzando frente a lo que vivimos como sociedad por temas que tienen que ser analizados y evaluados para lograr generar un pare, detenerlos y que el Ecuador vaya hacia el futuro de mejor manera y no con mayores problemas de delincuencia y violencia que diariamente golpean fuertemente a toda la sociedad. Así es que hagamos un llamado entre todos para trabajar en equipo e ir en contra de la violencia y posiblemente ir generando una serie de alianzas estratégicas entre la sociedad civil, las autoridades, la academia y todos aquellos que formamos y queremos un Ecuador siempre hacia adelante y siempre hacia un mejor futuro. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carter. Los psicópatas de Alá. La escalada de violencia en la represión de las protestas del pueblo de Irán por parte de los elementos más brutales y reaccionarios, verdaderos psicópatas de Alá, en un régimen signado desde sus orígenes por el fanatismo y la intolerancia religiosa, ha despertado en la comunidad internacional el más absoluto rechazo al crimen como política de Estado. La llegada al poder en 1978 del Ayatollah Khomeini, tras el derrocamiento del corrupto gobierno del Shah Pahlaví, significó la toma del poder por una clerecía anclada en el pasado, cuya visión correspondía, como hasta ahora, a la del siglo VIII. Aparte del Vaticano, cuya situación difiere totalmente de la iraní por extensión territorial, población y recursos propios, el único estado del mundo regido por una teocracia es Irán. En 1950 desapareció el Tíbet, devorado por China, y su líder, el Dalai Lama, desde el exilio, sigue representando una milenaria teocracia y a un pueblo sometido a la dominación extranjera. La teocracia iraní es un dinosaurio suelto por un mundo donde hace rato estos reptiles antediluvianos se extinguieron con el agravante de controlar un país muy rico en recursos energéticos, petróleo y gas natural principalmente, además de un segmento de población muy educada con calificaciones científicas importantes. La entronización de los clérigos al inicio de la Revolución Islámica se dio en medio de una feroz lucha entre varias tendencias contrarias al caído Shah, desde partidos democráticos moderados hasta la izquierda radical, a más de los ultraconservadores religiosos que se alineaban detrás de Khomeini y el clero chiita más recalcitrante. Khomeini aprovechó del desprestigio de las Fuerzas Armadas por su cercanía al Shah y del generalizado odio a la policía secreta para mantener en un estado de movilización perpetua a sus milicias y grupos paramilitares, otorgándoles carta blanca en sus acciones. Khomeini era consciente de su vulnerabilidad ante unas Fuerzas Armadas que debían mucho de su poder al Shah, cuya política había sido darles recursos para convertir a Irán en una potencia regional. Le tomaría algún tiempo purgar a los mandos medios, pues los altos fueron destituidos, apresados o ejecutados. Cuando tuvo bajo control al ejército, se lanzó a destruir a las milicias de la extrema izquierda en un nuevo baño de sangre. Más de 15.000 miembros del partido Halk fueron juzgados y condenados a muerte por los obsecuentes clérigos, jueces de la teocracia. El actual presidente de Irán, al-Raisi, un clérigo cercano al líder supremo Ali Khamenei, fue por años el encargado del poder judicial iraní, también en manos de la clerecía, pues el país se rige por la ley islámica, la Sharia. En los años 80, como fiscal, lo que en un sistema judicial como el iraní equivale poco menos que al de verdugo, juzgó a más de 5.000 presos políticos a los que en efecto condenó a muerte.
la importancia de mantener el poder militar dividido y disponer de una fuerza de choque propia, armada y entrenada para enfrentar de ser necesario a las Fuerzas Armadas, ha tenido continuidad en el tiempo y bajo el título de Guardianes de la Revolución, esas milicias de los primeros días de Jomeini son ahora una fuerza considerable a cuyo cargo corren las operaciones irregulares en la región y fuera de ella. Están muy vinculados con el terrorismo, sobre todo con el libanés Hezbollah o el palestino Hamas, en la primera línea de lucha contra el enemigo por antonomasia, Israel, cuya liquidación física es doctrina y política de Estado, pero también apoyando a grupos chiitas como en Irak o en las guerras civiles en Siria y en Yemen. Sin embargo, la función esencial de estas fuerzas de choque del régimen teocrático es el mantenimiento del control absoluto de la sociedad sobre una arbitraria y nebulosa base religiosa. Tal como sucede en los modelos políticos ideológicos autoritarios, como los camisas negras fascistas, las camisas pardas hitlerianas, los guardias rojos maoístas o los diversos comités de defensa de uno u otro movimiento extremista que considera conveniente un brazo armado de garroteros para imponer sus puntos de vista en la calle, en una autocracia teocrática son indispensables para asegurar la fidelidad y la pureza moral de la sociedad y apartar a palos y a balas, si es necesario, a esos débiles seres para que no caigan en las mundanas tentaciones de ir por la vida mirando el cabello de las mujeres. Es en estas sociedades psicópatas donde estas agrupaciones gozan de un apoyo ilimitado del poder, pues se encargan del trabajo sucio como parte del sistema de seguridad interna. Se vuelven los ojos y los oídos de las policías secretas en los espías y delatores de su pueblo. El único requisito para integrar estas bandas es el fanatismo más absoluto y una obediencia ciega, sorda y muda, inmune a la razón y al sentido común. Solo así se concibe una policía de la moral, dedicada a vigilar a esas tentadoras hijas de Eva para que no repitan la seducción original por no cumplir unos códigos de vestimenta que solo dejan los ojos a la vista. Estos virtuosos guardianes con unas facultades amplísimas pueden detener a cualquier mujer que, a su solo criterio, incumpla con ese código. Las penas por tan graves delitos como mostrar un poco el tobillo o ponerse mucho rímel son bastante severas, hasta 60 días de prisión o ser castigadas con 70 latigazos. Las recientes y crecientes protestas que se prolongan ya por mes y medio se originaron en la muerte de la joven kurda Mahsa Amini a manos de estos energúmenos que al parecer la golpearon con tal brutalidad que la joven murió. Otra muchacha, cuyos movimientos se pudieron seguir en una notable investigación de la BBC, perseguida por los represores por participar en las protestas, es hallada muerta con fracturas por objeto contundente, léase, apaleada hasta morir. La explicación ofrecida por el régimen habla de una coincidencia de que estas jóvenes muchachas mueren bajo su custodia por problemas cardíacos. Las familias de las dos son amenazadas de muerte por los matones guardianes de la revolución si no se atienen a las ridículas versiones oficiales por las muertes. Para que todo quede en su sitio, la teocracia acusa a Raimundo y todo el mundo de provocar unas protestas inéditas en su intensidad, pero sobre todo en la amplísima participación de mujeres y hasta niñas en abierto rechazo al oscurantismo. Los culpables, según el régimen, son los judíos, los británicos, el gran Satán americano, etc. Todos menos los asesinos psicópatas de sus organizaciones de matones paramilitares que no han dudado ni lo harán en seguir matando a quien sea necesario y se cruce en sus designios. Ya van como 250 muertos
y de lo último que se conoce, más de 1.000 personas que han protestado van a ser enjuiciados y, conociendo la truculencia de los tribunales iraníes, seguramente condenados a duras penas de prisión o hasta a muerte en el país que más ejecuciones lleva cumplidas en todo el mundo. La pregunta obvia: ¿quién es más imbécil? ¿El que presenta estas explicaciones o aquellos cómplices que hacen como que se las tragan? Es la que debe formularse. Tal vez la embajadora boliviana ante Irán nos pueda dar luces a este respecto. Se agradecería. Muchas gracias. Editorial. ¿Qué pasa con el IES? Artículo de Ramiro Ruiz. Los principales problemas que afronta el Seguro Social en Ecuador son graves y están ahí demasiado tiempo sin posibles soluciones. Por ejemplo, no se protege el sistema de reparto de acuerdo a los aportes de los afiliados. El Fondo de Salud, que es un patrimonio de los ahorros, se quedó sin dinero a finales del 2021. Esta situación complicó la atención médica para los afiliados y los jubilados en el presente año del 2022. El 6 de julio del 2020, el IES solicitó a la OIT un análisis de la situación. Enumera que los principales desafíos son: 1. Mejorar la administración y la institucionalidad. 2. Aumentar la cobertura y promover la calidad y oportunidad de los servicios de salud. Y 3. Defender los fondos del seguro de invalidez, vejez y muerte y el seguro de salud individual y familiar. Como parte del problema en la administración e institucionalidad, se subraya la incoherencia normativa entre lo que dispone la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el país. No se cumple el principio de participación en la conformación del Consejo Directivo del IES. Ha perdido la independencia política de las decisiones del Consejo Directivo del IES y el directorio del BIES. Tampoco se formaliza el principio de transparencia en los procesos de veeduría institucional y selección de personal. Respecto al aumento de la cobertura, se destaca la alta fragmentación. Existen varias formas de organización para cubrir diferentes grupos de población, cada uno con sus propias leyes y requisitos. Trabajan con normas deficientes para proteger a los grupos de difícil acceso, como son los trabajadores independientes. Estas dificultades limitan el cumplimiento del principio de universalidad y solidaridad de seguro. Finalmente, la OIT señala que se debe mejorar la sostenibilidad del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte y del Fondo del Seguro de Salud Individual y Familiar. Son dos componentes de atención urgente por manejar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia COVID-19. El informe destaca la deuda del Estado con el IES, tanto para el Fondo de Invalidez como de Salud. Señala además el aumento de las tasas de desempleo y del trabajo informal como principales lazos críticos. La incapacidad administrativa y la politización permiten que la administración del IES se ha constituido en el botín político perverso. La institución ha sido la caja chica de los gobiernos de turno. Algunos gobiernos han pagado a sus seguidores con puestos de trabajo con ineficiencias espantosas y ocasionando exceso de personal. Gastos en publicidad que promocionan figuras o partidos políticos. Se suma las decisiones de incorporar afiliados que no cotizan pero sí reciben beneficios. Con estos antecedentes, se hace urgente una agenda de reformas respaldadas en argumentos técnicos. No es posible apoyar las influencias ideológicas o electorales. Más bien, debería seguir un camino con el principal objetivo de cambiar radicalmente a la institución. Abrir a la competencia privada no debe ser objeto de miedo. Como referencia, tenemos a Chile, que de acuerdo al Índice Global de Pensiones Melbourne 2017, elaborado por la consultora Mercer, les ubica a sus fondos de pensiones privados en los 10 primeros puestos a nivel mundial y la primera de América Latina. Se iguala en los mismos rangos a Noruega, Singapur, Nueva Zelanda y Finlandia. En conclusión, el sistema de reparto es muy generoso, pero también insostenible.
Los atractivos políticos son siniestros y no garantizan el progreso. A lo mejor el IES debe pensar seriamente en abrir a la competencia privada o al menos a la apertura de cuentas individuales. No olvidemos que el Seguro Social registra en total 3.727.522 afiliados hasta agosto del 2022. Cada uno y todos son dueños y deben tomar decisiones del destino institucional. Artículo de Ramiro Ruiz. Quedarse está bien, presidente, pero no basta. José Hernández, 4 Pelagatos. De vacaciones o por el motivo que fuera, era impresentable que el presidente se fuera del país en estos momentos en que Guayaquil y Esmeraldas viven días de terror. Hay que saludar su decisión de suspender su viaje a Estados Unidos, previsto entre el 2 y el 6 de noviembre, pero hay que ir más lejos. Incremente, presidente, los esfuerzos para cerrar el frente interno y para neutralizar a todos los aliados de las mafias que también en la Asamblea Nacional hacen su trabajo. Convoque al país, presidente, reúnalo. No en un discurso llame a Carondelet a los ecuatorianos que por su liderazgo político y o por su estatura ética representan a la nación, aquilatan el momento de angustia que se vive y pueden conformar con el gobierno el frente político y moral necesario para enfrentar el momento aciago que vive la nación. Es el momento de hacerlo. Hasta ahora pocos han entendido en el país lo que significa el narcotráfico y las bandas que pululan alrededor. Microtráfico, extorsión mediante el sistema de vacunas, tráfico de armas. Pocos han entendido que esto no es una película de vaqueros, de quien pone más gasolina y más patrulleros, ni de exhibiciones de remedos de Robocops como aquellos que llevó a Quito una alcaldesa irresponsable, ni de discursos destemplados sobre quién tiene más pantalones y más testosterona. Pocos han entendido el juego miserable de correístas, independientes y supuestos rebeldes de Pachacuti que en la Asamblea hacen coro con aquellos que quieren someter al país a punta de balas, coches bomba y crímenes atroces. Ahora quieren sacar del cargo a aquellos que han puesto la cara o en silencio trabajan para dotar al Estado de la estructura de defensa que el propio Correa destruyó. El país no entiende lo que está viviendo. El presidente tiene que explicarlo, no para eludir la responsabilidad de actuar en forma firme y diligente, solo para que se entienda, y no es un pretexto, que este fenómeno puede durar, como ocurre en Colombia y en México, años, décadas, y no se resolverá hasta que las drogas sean legalizadas, como un día lo fue la producción de licor. Explicar no es lavarse las manos, exponer un contexto al problema, es poner en evidencia un negocio ilícito, multimillonario y transnacional. Es mostrar la complejidad de una lucha contra ejércitos clandestinos bien armados, bonificados por sus crímenes y decididos a imponer mediante el terror su supremacía ante sus competidores y ante los estados. Explicar es mostrar los retos de inteligencia, de tecnología, de armamento y de formación humana requeridos para encarar la situación. Es hacer conciencia de las limitaciones de un Estado que, como el ecuatoriano, son innegables, más pobres y desempleados tras la pandemia, más facturas sociales pendientes, más restricciones presupuestarias. Al tiempo que necesita más policías, mejor dotación logística, más tecnología, más apoyo internacional. Explicar es decir qué se está haciendo, en qué consiste, aunque no todo se pueda decir, el plan de seguridad, qué se puede esperar ya, cómo se va a financiar realmente, qué marco legal especial y práctico debe incorporarse al ordenamiento jurídico para que combatir el flagelo y cómo se debe articular el país. O si ya está haciéndolo, Estado, municipios, provincias. Explicar no es pedir pasaporte para la inacción, es hacer un ejercicio de realidad y de liderazgo. Decir qué hace el gobierno, qué hará más, qué propone al país y qué exige a la Asamblea. Allí, decenas de asambleístas del correísmo y renegados de todo pelambre se esfuerzan cada día para dejar más indefenso y más inerme al Estado. Explicar no es repetir lo que ya se sabe con fines discursivos, es usar la palabra para unir al país, convidarlo a un acuerdo nacional urgente y sincero sobre la seguridad del país y la lucha contra las mafias generadoras de violencia. Acuerdo con agencia y posibilidad de concertarla, con tareas también para que el país juzgue quiénes las quieren hacer y quiénes no.
Y esa agenda debe tener fecha, lugar, invitados. Reúna al país, presidente. Ecuador no ganará la guerra contra carteles mundiales del crimen organizado, pero como todo Estado democrático tiene que limitar al máximo su capacidad de acción y de sometimiento del país a su voluntad. Y esa es una tarea de todos los republicanos y de todos los demócratas que hacen la diferencia entre decencia y delincuencia. Quedarse en el país es un gesto de responsabilidad, presidente, pero como claman hoy Guayas y Esmeraldas, se necesita más. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Pfizer anuncia posible vacuna contra virus sincitial. El peligroso virus respiratorio sincitial o RSV puede enfrentarse a una potencial vacuna. La farmacéutica Pfizer anunció que la vacunación de mujeres en estado de gestación contra este virus ha arrojado casi 82% de efectividad en casos graves. Es un virus que, al igual que el del COVID, se fija en los pulmones, en lo que se llama el sincigio del pulmón, que es el espacio entre el alveolo y los vasos sanguíneos, produce una inflamación y genera en los niños lo que se llama una bronquiolitis. Los expertos en salud pública indican que a partir de los ensayos contra la propagación del coronavirus, los resultados son alentadores al precisar métodos similares en madres embarazadas y la carga inmunológica que registran los neonatos. Nos gustaría proteger a la madre, pero también es importante que parte de esa protección atraviese la placenta y proteja al recién nacido durante los primeros meses de vida antes de que podamos comenzar a vacunar al recién nacido. Esto, más todo lo que se ha aprendido con las vacunas de RNA, ha hecho posible que muchas de estas empresas estén desarrollando vacunas para niños recién nacidos, pero vacunando a la madre. Niños recién nacidos y adultos de edad avanzada son los pacientes potenciales del RSV, sobre todo cuando disminuyen las temperaturas. El doctor Cisneros afirma que es una muy buena noticia, pero que la vacuna no estará disponible antes de 2023. José Pernalete, Voz de América, Miami. Comienzan subsidios de calefacción en Nueva York. Se aproxima el invierno y las cuentas de electricidad que incluyen la calefacción están por las nubes. ¿Cuánto se te ha subido la cuenta de la electricidad? 300 y como 398. Para evitar atrasos en el pago de las facturas e incluso riesgos de incendios por tratar de mantener las viviendas calientes con hornos o calentadores portátiles, el gobierno del estado de Nueva York entregará hasta $976 de ayuda para pagar la factura de la calefacción a las personas que cumplan con varios requisitos, dependiendo del ingreso a partir de $2.582 mensuales por individuo, el tamaño del hogar, la fuente primaria de calefacción, y si un miembro de la familia es menor de 6 años o mayor de 60 años o es discapacitado. La asistencia se canalizará a través del Programa de Energía para el Hogar financiado por el gobierno federal. El programa conocido como HIP incluirá en el subsidio este año un 33% más para los hogares que usen aceite, queroseno o propano en la calefacción, un 21% para los que calientan con madera y carbón de maíz y un 14% para los que lo hacen con electricidad o gas natural. La guerra en Ucrania y la inflación son algunos de los factores que han influido en los incrementos. Es una ayuda bastante significativa. Lo que debería hacer Biden, dejar de mandar tantos millones y billones para Ucrania y darle más ayuda aquí a lo que estamos pagando tasas. El programa también ofrece hasta $8.000 para reparaciones o reemplazo de sistemas de calefacción en algunos casos, y los desembolsos para este invierno podrían superar los $1,7 millones que se destinaron a Nueva York durante 2021. Ángela González, Voz de América, Nueva York. El ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu gana las elecciones y podrá gobernar. Benjamín Netanyahu gana las elecciones en Israel y tendrá los apoyos parlamentarios suficientes para formar gobierno. Era su quinto intento en 3 años y medio para volver al poder, con el objetivo prioritario de lanzar una ambiciosa reforma institucional. Además, dejará en la oposición al actual primer ministro en funciones, Yair Lapid, su mayor adversario político,
que no tiene posibilidad alguna de continuar en el cargo. La explosión de los partidos radicales de la ultraderecha del movimiento sionismo religioso, declarado abiertamente racista, antiárabe y homófobo, se convierte en la tercera fuerza política del país y se sumará al bloque que respalda a Netanyahu. Intercambio de lanzamientos de misiles entre ambas Coreas. Intercambio de misiles entre las dos Coreas en aguas opuestas. Corea del Norte comenzó esta mañana lanzando 10 misiles de prueba al Mar del Este o Mar de Japón. Uno de los 3 misiles balísticos que lanzó cayó en aguas surcoreanas, a 57 kilómetros de la costa. Ante esta provocación, Corea del Sur ha respondido lanzando también 3 misiles aire-tierra a aguas norcoreanas. Desde las 8:51 horas de hoy, Corea del Norte ha lanzado 3 misiles balísticos y uno de ellos ha caído en el Mar del Este, al sur de la línea límite del norte. El lanzamiento de hoy es la primera vez que un misil norcoreano aterriza cerca de nuestras aguas territoriales, al sur de dicha línea, lo que no tiene precedentes y es inaceptable. Nuestras Fuerzas Armadas responderán con firmeza a este acto. Japón, por su parte, ha convocado este miércoles a su Consejo de Seguridad Nacional. El ministro de Defensa ha recordado: recientemente ellos han estado lanzando misiles balísticos sucesivamente y han estado aumentando sus provocaciones de manera implacable y unilateral. La serie de acciones de Corea del Norte amenaza la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional. Es absolutamente inaceptable. Es la primera vez que este tipo de lanzamientos caen en sus respectivas aguas, lo que empeora aún más el clima de tensión regional. El intercambio de misiles se produce también en un momento en el que Seúl y Washington están practicando maniobras aéreas en la región. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.